ejercicios con viscosidad. ¿Está bien? Entonces, la mayoría de los ejercicios de viscosidad que vamos a ir viendo van a ser de este tipo. Entonces ahorita vamos a colocar a ver uno de estas pequeñas imágenes, algo para entender un poquito mejor de esto de la viscosidad. Había visto esta pequeña imagen ya, y me la he descargado, está tardando mucho en abrir ya. No está bien, pero lo que debemos recordar, a ver, en viscosidad, está acá, minimizar un ratito, esto acá lo voy a copiar. Era más gráficamente, se podría decir que es que se trata de esto, la viscosidad. Esto de acá, está muy lento con todo. Ahí está. A esta pequeña imagen veamos entonces un fluido líquido que es el agua, vean, que es menos viscoso que otro fluido que puede ser una mermelada o una miel, ¿no? Básicamente eso es, gráficamente viéndolo así a simple vista, de esto hablamos cuando decimos viscosidad. ¿Está bien? Ahora, representándola gráficamente, podríamos decir que es de esta forma, ¿ya? Que su comportamiento, la viscosidad, tiene esta forma, ¿verdad? Entonces decíamos también que la fuerza o la viscosidad era la fuerza de retención de las moléculas internas de los fluidos. ¿Está bien? Entonces vamos a ver, había una pequeña formulita que lo define claramente y lo vamos a colocar de esta forma. ¿Está bien? De esta forma. ¿Ya? Disculpe, ¿usted está grabando la clase? Sí, estamos grabando. Se está grabando la clase. Ya, entonces la viscosidad es aquella fuerza tangencial, ya, en sí es un esfuerzo de corte, ya, que se genera en un líquido o un fluido cualquiera. Ya esto de acá puede ser un líquido, ¿está bien? ¿Verdad? Y fíjense que aquí hay dos placas, ¿verdad? Una placa fija que está acá y una placa móvil. ¿Está bien? Y cuando se le aplica una fuerza a esta placa móvil, ¿no? Se puede observar ese esfuerzo o esa resistencia a esa fuerza cortante, ¿no? Del fluido. Está bien, fíjense que acá se genera un pequeño diagrama de fuerza o un diagrama de esfuerzo, también se puede decir. ¿Ya? O perdón, este es un diagrama en sí de movimiento, en este caso sería de velocidad. ¿Está bien? Aquí vamos a saltar a alguien. Pero en fluidos reales el comportamiento de esta velocidad tiende a ser un diagrama de velocidades parabólicos. Entonces estos ya cuando lo vemos un fluido eh, real, ¿está bien? Pero lo que se hace normalmente es considerar que esta velocidad va a tener un comportamiento lineal para que su cálculo no sea tan complicado, ¿no? Porque decíamos que en sí la viscosidad es un esfuerzo de corte, ¿no? Donde aquí está nuestra viscosidad eh, dinámica y eso está multiplicado por la viscosidad, perdón, por la variación de la velocidad sobre la variación del espesor. ¿Sí? Entonces esta variación de velocidad se refiere a este diagrama de la velocidad parabólica, pero normalmente ya cuando
trabajamos, ¿cómo se dice esto? O directamente podríamos decir que el comportamiento de la velocidad que hay acá va a ser constante. ¿Está bien? Entonces va a tener un comportamiento lineal, como se observa acá. ¿Está bien? Como está acá. Comportamiento lineal. Entonces de acá podemos decir que simplemente acá vamos a tener lo que es la velocidad. ¿Está bien? Y acá también vamos a decir que el espesor, ¿no? Esta derivada de y, este espesor va a ser constante. ¿Está bien? Entonces simplemente podríamos decir que el espesor de acá va a ser directamente y. Entonces despejando nosotros podríamos obtener lo que es esta viscosidad dinámica. ¿Está bien? Eso es. ¿Ya? Entonces viscosidad no es nada más que la resistencia del fluido al movimiento. ¿Está bien? Entonces que se resiste a moverse más o menos, ¿no? Eso es más que todo. Ya, y esto es una formulita mucho más despejada. Fíjense que es una fuerza tangencial. La fuerza que vamos a considerar siempre debe ser tangencial al fluido o al movimiento. Ya, tangencial al movimiento más claro, ¿no? Porque el movimiento en este caso está en este sentido, ¿verdad? Entonces la fuerza que consideramos es una fuerza, la fuerza tangencial en sí. ¿Está bien? Si tuviéramos una fuerza que tuviese este comportamiento, ¿verdad? Nosotros deberíamos descomponer, ¿verdad?, en una fuerza tangencial y una fuerza normal, ¿verdad? Entonces la fuerza que vamos a considerar nosotros sería la fuerza tangencial, y esta fuerza normal no nos interesaría para el cálculo de la viscosidad, ¿verdad? Entonces siempre vamos a considerar para el cálculo la fuerza tangencial al movimiento. ¿Está bien? Y acá, como ya les había indicado, esto es la velocidad y esto es el espesor que tiene esta, o el espaciamiento entre placa y placa. Normalmente siempre el cálculo se hace entre placas, más o menos, ya, ese espaciamiento. Esta hace que la superficie viene de acá, ¿no? Del esfuerzo cortante, ¿no? El esfuerzo cortante es una fuerza tangencial sobre una superficie cualquiera, ¿no? Una superficie cualquiera. Ya, y de acá lo ha despejado acá, nada más. Ya, entonces esto se entiende un poquito mejor, más o menos, esta formulita de acá. Ya, pero también se puede utilizar esta fórmula de acá, ¿no? Donde tau, siempre debemos recordar, tau que es igual a esto de acá. ¿Está bien? Esto. El esfuerzo cortante es igual a una fuerza tangencial sobre ya una superficie. ¿Está bien? Entonces, para tener un ejercicio numérico, si no se ha ido esto, a ver, se me ha ocultado esto de acá. Tenemos este pequeño ejercicio, ¿está bien? Entonces nos dice acá, un fluido tiene una viscosidad de 4 centipoises y un peso específico de 800 kilogramos, fuerza por metro cúbico. Entonces nos dice determinar la viscosidad cinemática. Entonces este es un pequeño ejercicio para ir ya familiarizándonos con esto de la viscosidad. ¿Está bien? Entonces nos va a servir un poco. ¿Está bien? Entonces nos pide calcular la viscosidad cinemática, ¿verdad? Entonces recordemos que la viscosidad cinemática es la relación entre la viscosidad dinámica y la densidad del fluido que estemos hablando. En este caso el fluido será este de acá, ¿ya? El que nos da su peso específico. ¿Está bien? Entonces esta es la formulita que voy a utilizar para el cálculo de la viscosidad cinemática, ¿verdad? Entonces nos dan una viscosidad, en este caso una viscosidad absoluta, aquí tendría que estar siendo entonces absoluta o dinámica. Entonces la viscosidad esta de acá se llama viscosidad dinámica o viscosidad absoluta. ¿Está bien? En este caso, si dice viscosidad absoluta o viscosidad dinámica, hace referencia a esta viscosidad de acá. ¿Está bien? Nos pide calcular la viscosidad cinemática, que es esta de acá. Entonces esta es una... ¿Está bien? De esa forma.
Bien, entonces lo que iniciamos es, tenemos de dato esto de acá, ¿verdad? Tenemos la viscosidad dinámica o absoluta y nos dice que el valor es 4 centipoises, ¿verdad? Entonces, centipoises, ¿verdad? Entonces, esto centi, cuando habla de centi, hace referencia más o menos al valor numérico, ¿no? ¿Ya? Cuando hablamos de centímetros, ¿no? Entonces, para llevarlo a metros, tiene un valor de conversión, ¿verdad? Lo mismo acá. Entonces, para llevarlo a poises, entonces el valor de centesimal, ¿no? Eso va a ser directamente dividido entre 100 para llevarlo a poises. ¿Está bien? Entonces, en este caso, si hago una conversión pequeña acá, será pues acá dividido entre 100 nada más. ¿Sí? Entonces 100 el valor de centesimal, ¿no? Tendrá un valor de 1 directamente. ¿Ya? Entonces esto directamente lo divido entre 100 nada más. ¿Sí? Para llevarlo simplemente poises. Entonces dividido entre 100, esto será 0.04 poises, ¿verdad? De esa forma. Está bien, entonces el poise es la unidad que se maneja, en este caso el sistema segesimal. ¿Está bien? Este es el sistema segesimal para lo que es la viscosidad dinámica. ¿Está bien? Entonces esto, para trabajarlo de mejor forma, entonces esto lo puedo llevar a lo que es el sistema internacional. ¿Está bien? Entonces lo debo llevar al sistema internacional. ¿Está bien? Entonces el sistema internacional, esto tiene una unidad de newtons por segundo sobre metro cuadrado. ¿Está bien? Entonces acá lo que estamos aprendiendo más que todo es el valor de Poise. Entonces Poise a cuánto será, o a su equivalencia a cuánto será Poise. Entonces Poise significa Dina, unidad de fuerza, ¿verdad? Dina por segundo sobre centímetro cuadrado. ¿Está bien? Entonces el valor de Poise. Entonces de acá yo debo llevar al sistema internacional. Entonces el sistema internacional me indica entonces que la unidad es newton por segundo por metro cuadrado. ¿Está bien? Eso es. Fíjense entonces acá, lo único que cambia en este sistema de unidades es la unidad de fuerza, ¿verdad? Acá es Dina y acá es Newton, ¿verdad? Sin embargo, a ver, de acá lo que puedo hacer de Dinas, normalmente lo que se hace es llevar a kilogramos, que kilogramos fuerza corresponde a kiloponios, ¿verdad? Entonces acá, para llevar o hacer una conversión, ya, acá entonces tengo 0.4 poises, ¿verdad? Entonces acá voy a esto lo llevará a unidades de kilogramos, ¿no? Para luego transformarlo a unidades de newton, ya, para que sea mucho más fácil el cálculo. Entonces acá puedo decir, en este caso ya no voy a utilizar esto de poises, puedo utilizar directamente esto de acá para hacerlo más fácil, ¿verdad? Entonces de esta forma está, ¿no? Entonces acá hago la conversión, ¿ya? Entonces puedo decir que una dina, entonces la unidad de fuerza no es en todo caso, una dina es igual a 1.02, lo voy a colocar directamente redondeado, 1.02 kilogramos fuerza. ¿Sí? Eso es. Ya. Acá estamos.
comiendo esto 1.2 por 10 nos falta. Acá, por 10 a la menos 6. Es acá un cachito, esto acá. Eso es. Y aquí es así. Kilogramos fuerza. En sí es kilopondio, pero un kilopondio es igual a un kilogramo fuerza. Entonces en este caso directamente kilogramo fuerza. Está bien, entonces en este caso esta multiplicación, a ver, si lo multiplican, ¿cuánto sería por fuerza y todo? Entonces estamos convirtiendo nada más lo que es la viscosidad dinámica. ¿Está bien? Entonces esta multiplicación, ¿cuánto saldrá? 4.08 por 10 a la menos 8. Es 4.08 por 10 a la menos 8, Por ¿verdad? 10 a la menos 8. Eso es. ¿Sí? Y eso está en kilogramos por segundo por centímetro. Acá nos falta esto más, entonces está bien el cálculo, pero acá nos falta un cosito más. Entonces acá lo que tenemos que convertir también, fíjense, acá es la unidad de longitud, que acá está en centímetros y acá también tiene que estar en metros. ¿Ya? Entonces esto lo convertiremos igual. Para la conversión, entonces acá es simplemente 100 centímetros, ¿verdad? 100 centímetros tiene un metro, ¿verdad? Entonces cada uno yo lo elevo al cuadrado. Esto lo elevo al cuadrado, entonces también lo elevo acá al cuadrado, ¿no? Y esto, ¿cuánto será al final entonces? Ahora sí, esto está correcto. ¿Cuánto será entonces este cálculo? 4.08 por 10 a la menos 4. 0,8 por 10 a la menos 4. 0.8 por 10 a la menos 4. Perfecto, eso es. Ya, entonces está correcto. Entonces acá tenemos kilogramos, las unidades que estamos manejando en este caso va a ser ahora kilogramos fuerza, ¿verdad? Por segundo sobre metro cuadrado, ¿no? Y es la unidad de de la viscosidad dinámica. ¿Está bien? Ahora, nosotros ya tenemos el valor de la viscosidad dinámica. En este caso lo podemos llevar al sistema internacional, que ya es, en este caso, Newton, ¿verdad? Entonces en este caso lo podríamos hacer en la conversión igual. Está bien, y acá decimos entonces que un kilogramo fuerza, ¿verdad? Un kilogramo fuerza tiene 9.81 newtons. ¿Está bien? Entonces acá finalmente la conversión será, si Tomás lo puede multiplicar por favor. 3,9984 por 10 a la menos 3. Eso es 3, Lo redondeo. 3,9. 99,84. Eso es. Entonces en este caso por 10 a la... Por 10 a la menos 3. Eso es, gracias. Menos 3. Eso es, ya. Entonces ahora estamos con newton por segundo sobre metro cuadrado, ¿verdad? Entonces esto es la unidad que nos va a facilitar el cálculo. ¿Está bien? Entonces para poder calcular lo que es esta viscosidad cinemática, lo que me falta simplemente es la densidad, ¿verdad? Entonces acá la densidad, fíjense que acá me da el valor del peso específico del fluido, ¿verdad? Entonces en este caso el valor de este peso específico que me está dando es de 800 kilogramos fuerza por
metro cúbico, ¿verdad? Entonces acá lo que yo necesito acá es la densidad. Entonces la densidad partimos de acá, ¿sí? El peso específico no es nada más que la densidad multiplicado por la gravedad. Entonces eso es el peso específico, ¿verdad? Entonces de acá despejando lo que es la densidad será igual al peso específico sobre la gravedad, ¿verdad? Entonces en este caso esto cuánto será, a ver, divídanlo por favorcito. 800 kilogramos fuerza por metro cúbico sobre la gravedad, en este caso que es 9.81, en este caso metros por segundo elevado al cuadrado, ¿verdad? Eso es. Ya, entonces el cálculo acá, ¿cuánto será? ¿Estamos en lo correcto? ¿No estamos en lo correcto? Entonces acá habría que ver algo, ¿no? ¿Ya? Fíjense que aquí no puedo hacer la división directamente, ¿verdad? Acá estos 800 kilogramos fuerza no van a poder simplificarse con esto de acá. ¿Ya? Entonces si lo divido esto lo puedo llevar a el cálculo, ¿ya? Y lo puedo trabajar en unidades de unidad técnica de masa, ¿ya? Pero acá lo que ya he hecho no me va a permitir trabajar de esa forma. Y además que es un poco más complejo entender eso, ¿no? Entonces acá fíjense que no puedo simplificar esto porque la densidad me tiene que quedar en unidad de masa sobre unidad de volumen, ¿no? Entonces acá si nos damos cuenta esto no va a llegar a esto acá. Entonces lo que hago acá es acá lo que hacemos es llevarlo esto a newtons. ¿Está bien? Entonces para llevarlo esto a newtons simplemente lo que puedo hacer es multiplicar por 9.81. Entonces fíjense que la conversión es de esa forma, ¿no? Kilogramos fuerza, un kilogramo de fuerza tiene 9.81 newtons, ¿verdad? Entonces acá directamente este 800 lo puedo multiplicar por 9.81. ¿Está bien? Entonces acá multiplico esto por 9.81. ¿Está bien? Y esto ya está en newtons. Ahora recordemos que newtons, ¿verdad? Newtons, esta es una conversión muy larga. Mejor hagamos la conversión paso a paso, ya, porque esto va a ser medio largo. Y acá entonces puedo decir también lo mismo que acá, ¿no? Lo mismo que acá puedo decir esta acá, ¿ya? ¿Verdad? Un kilogramo de fuerzas tiene 9.81 newtons, ¿verdad? Eso es. Luego entonces de este cálculo, ¿cuánto se va a tener más o menos? Acá, ¿cuánto se va a tener? 7.848. Eso es, 7.848, y en este caso va a ser newtons por metro cúbico. Eso es, ¿verdad? Bien, ahora esto está dividiendo con la gravedad, ¿verdad? La gravedad es 9.81 metros por segundo elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces newtons, nosotros debemos recordar también que newtons es igual a kilogramos por metro sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Está bien? Entonces de esta forma estaríamos más o menos así: 7.848
newtons, entonces newtons lo voy a colocar aquí entre paréntesis su unidad. ¿Está bien? Esta es la unidad de newtons. Vamos a borrar newtons y esto es sobre metro cúbico, ¿verdad? Metro cúbico. Y todo eso está dividiendo entre la gravedad, ¿ya? De esta forma. Finalmente, entonces, aquí ya llega a simplificarse, ¿verdad? Nomás, fíjense, acá tengo metros por segundo elevado al cuadrado y aquí tengo también metros por segundo elevado al cuadrado. Entonces, recién llega a simplificarse. ¿Está bien? Finalmente, entonces, este cálculo, ¿cuánto es el resultado acá? 800. Eso es. Ahora, 800 kilogramos por metro cúbico, ¿verdad? Aquí hay algo que pueden rescatar. Entonces, todavía hay y van a hacer muchos cálculos ustedes de esto, ¿ya? Para que no se compliquen, lo que yo normalmente hago cuando tengo un peso específico de esta forma, directamente puedo decir que su densidad va a ser lo mismo, ya, va a ser lo mismo, solo que las unidades que va a tener van a ser kilogramo por metro cúbico. ¿Está bien? Pero acá se ha demostrado de esa forma y vean que se llega prácticamente al mismo resultado. Lo mismo pasa cuando ustedes tengan densidad. Muchas veces ustedes tienen el valor de la densidad, y esto es para varios ejercicios, no es solamente para este. Entonces tienen la densidad de 1200, digamos, ¿verdad? 1200 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Entonces muchas veces nos complicamos y para tener un peso específico lo que se hace es multiplicar por la gravedad, ¿verdad? Entonces la gravedad es 9.81 y este cambia de valor, ¿no? Y las unidades que van a tener va a ser newtons por metro cúbico, ¿ya? Lo que yo hago es directamente esto llevarlo a kilogramos fuerza, ¿ya? Entonces digo que el peso específico va a ser 1200 kilogramos fuerza, ¿ya? Kilogramos fuerza, ¿no? Y ese es su peso específico. Porque si multiplican por la gravedad, entonces la unidad que van a tener va a ser newtons, ¿no? Pero si lo convierten directamente, entonces la unidad que van a tener es kilogramos fuerza. Ya, entonces esto les puede ayudar a hacer menos cálculos. ¿Sí? Eso es. Eso, entonces ya tenemos la densidad. Fíjense que ha sido un lío muy largo para llegar a ese valor que se podía tener rápidamente, ¿no? Pero eso para que se entienda, ¿ya? Entonces finalmente la viscosidad cinemática va a ser igual a, dice, es la relación de la viscosidad dinámica con la densidad, ¿verdad? Entonces, la viscosidad dinámica en este caso, ¿cuánto teníamos? Aquí está el valor, ¿verdad? Este acá es. ¿Está bien? Entonces tenemos este valor. Y esto tiene que estar dividido entre la densidad, y la densidad es esta de acá. ¿Está bien? De esa forma. ¿Ya? Bien, finalmente entonces el cálculo, ¿cuánto sería? A ver, esto sería igual a ¿cuánto? A ver, esto, ¿cuánto sería? .998 por 10 a la menos 6. 4.998 por 10 a la menos 6. es por 10 a la menos 6, ¿verdad? Ya, está bien. ¿Y qué unidades tendría esto de acá? A ver. Necesito ver a alguien. ¿Qué unidades tendría entonces acá en este resultado?
Ya, entonces para recordar, la viscosidad cinemática tiene unidades de metro cuadrado por segundo, pero aquí se puede llegar a eso. A ver, eso, chequenlo. ¿Llegamos con esa unidad o no? Sí, se puede llegar. Eso, o sea, ¿de qué forma entonces? A ver, El newton es kilogramo por eso metro es, sobre segundo cuadrado. eso es correcto, eso es, ¿no? Entonces ahí, en las unidades, esto más que todo, lo que el problemita que hay aquí, es más que todo de unidades nomás. Y es casi un rompecabezas, pero sí o sí tienen que hacerlo con calma eso y van a ver que está correcto todo. Entonces esto es kilogramos por metro sobre segundo elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, acá tenemos kilogramo con kilogramos, se van a ir, ¿verdad? Acá entonces, constituye kilogramo con kilogramos, ¿verdad? Y, y acá vamos a tener segundo con un segundo. Este segundo se va a ir y nos va a quedar el segundo por aquí abajo. Ya aquí el metro con este metro se va a ir. Ya. Sí, este y este se van. Y aquí va a subir el metro cúbico. Por aquí yo estaría metro cúbico más o menos. Finalmente. Metro cúbico, aquí ya se convirtió esto. Y aquí abajo estaría el metro que está quedando acá, ¿verdad? Ese metro por aquí. Y este segundo que quedó. ¿No? Finalmente con este se van y queda lo que había. Lo que necesitamos entonces es metro cuadrado sobre segundo. ¿Ya? Entonces ese sitio es, ¿no? Los cálculos, o sea, esa... más que todas las unidades aquí es. Está bien, y esto es en el sistema internacional. ¿Ya? Entonces en el sistema sexagesimal, que también como aquí hemos visto que era el POIS, aquí en el sistema sexagesimal se llama Stokes. ¿Ya? Entonces en el sistema sexagesimal lo que se maneja es el stock. ¿Ya? Stokes. ¿Ya? Y muchas veces en algún examen he visto que ha entrado de esta forma, Stokes, es decir, entonces lleve esto a o simplemente una conversión al sistema o al cao y calcule la viscosidad dinámica, ¿no? Entonces les da la viscosidad cinemática y calculen la viscosidad dinámica. Entonces al ver esto, ya como era presencial, entonces no había dónde ver, ¿no? el formulario, entonces eso es lo complicado, ¿no? Entonces esto Stokes es igual a centímetros cuadrados sobre segundo. Ya, entonces ahí para que lo tengan. Ahora sí se puede ver, ¿no? Entonces si ustedes buscan en internet igual, colocan stocks y ya les aparece, ¿verdad? Eso es. Oh, perfecto, y lo han compartido el chat, el WhatsApp. Gracias al que ha compartido esta. Ya, eso es. Entonces esto más que todo, como visto, era un poco de conversión más que todo, ¿verdad? Ya, entonces, a ver, ¿hay alguna duda en este ejercicio? Creo que no, ¿no? Porque estaba realmente fácil. Ya, entonces vamos a ver otro ejercicio y vamos a ir un poquito entendiendo más de los ejercicios con viscosidad. Ya, por ejemplo, este ejercicio de acá. Y este es uno ya parecido a un examen. Les voy a mostrar, a ver, este acá. Bien, a ver. Más o menos parecido a este de acá. ¿Ya? Pero fíjense, aquí no se nota muy bien, ¿verdad? No se nota muy bien. Este ejercicio de acá es este de acá, lo estaba tratando de transcribir, pero no se nota muy bien estos datos que tienen acá y estos de acá. Ya, entonces una vez lo tenga muy bien definido, este se los voy a pasar, ¿ya? Pero el que está acá también tiene algo de complejidad. ¿Está bien? Entonces nos pide aquí calcular el espesor o el espesor
del fluido líquido, ya que está acá, ¿no? Entonces les puedo decir calcule el espesor del aceite o el espesor del fluido líquido que está o que se encuentra entre la placa móvil y entre la placa fija. ¿Está bien? Entonces siempre va a haber una placa fija, algo que no se mueve, que en este caso es esta de acá, y una placa móvil, que en este caso está de acá. ¿Está bien? Bien, entonces acá tenemos estos valores de acá, ¿ya? Entonces lo primero que podemos hacer acá es definir la ecuación que vamos a manejar. En este caso, si nos damos cuenta, tenemos una viscosidad dinámica, ¿verdad? Entonces recordamos que el cálculo para la viscosidad dinámica era el esfuerzo de corte o esfuerzo cortante igual a la viscosidad dinámica multiplicado por la variación de la velocidad. En este caso simplemente vamos a decir que el comportamiento de la velocidad de este fluido líquido aquí es lineal. Entonces en este caso simplemente velocidad sobre el espaciamiento, ¿ya? O la distancia entre el espesor de fluido. ¿Está bien? Entonces de acá despejo yo este valor, ¿verdad? Despejo este valor y voy a tener en este caso de esta forma, ¿ya? Y sobre el esfuerzo de corte. ¿Está bien? Bien, entonces tenemos de esta forma, ¿verdad? Si nos damos cuenta, aquí casi tengo casi todos los datos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué forma lo podríamos hacer esto? A ver, estimados jóvenes, ¿cómo podríamos resolver? A ver, ¿cómo lo podríamos resolver? No es que ya tengo esto, ¿no? Entonces, debo recordar que acá entonces voy viendo y voy verificando los datos que tengo. ¿Está bien? En este caso está de esta forma. Tengo lo que es la viscosidad dinámica. También tengo lo que es la velocidad, ¿no? Acá entonces este esfuerzo de corte aquí era igual a la fuerza, y esta fuerza que era una fuerza es una fuerza perpendicular o tangencial. Esta fuerza que se tiene acá es una fuerza tangencial que se debe, eso es, sobre el área o la superficie, ¿verdad? Entonces en este caso casi tengo todos los datos. Fíjense, tengo viscosidad, tengo velocidad y también tengo el área. Lo que no tengo acá es la fuerza tangencial. Entonces, ¿de dónde voy a sacar esa fuerza tangencial? ¿Con qué va a ser? Entonces trabajo con esto de acá, con el peso, y en este caso está hablando esto del peso de la placa móvil, ¿ya? Entonces en este caso de esta placa móvil, ¿ya? Entonces, este peso, ¿dónde se va a concentrar? Se va a concentrar justo, voy a colocar en el centro de gravedad, ¿ya? De esta figura o de esta placa. Entonces acá va a estar su peso, ¿verdad? Entonces esto es el peso. ¿Está bien? Ahora entonces aquí lo que yo debo hacer es descomponer el peso, ¿verdad? Entonces el peso más o menos va a estar de esta forma, ¿no? Y la otra componente que hace por acá, ¿verdad? Entonces de esa forma, así, ¿no? ¿Está bien? Entonces descompongo el peso por acá, uno, y va a ser el otro por acá, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces el peso de acá, ¿de qué forma va a estar? Y el peso de acá, ¿de qué forma va a estar? A ver, por aquí, ¿qué va a ser? ¿Seno o coseno? Por acá, ¿qué va a ser? ¿Seno o coseno? Acá empecemos a ver.
¿Alguien que me diga de qué forma va a estar? Coseno sería. Exacto, ¿no? ¿Por qué este ángulo se va a repetir? Por aquí, ¿verdad? Entonces acá va a ser W coseno del ángulo que hay, entonces eso es. Y aquí va a ser W seno del ángulo, ¿verdad? Eso es. Entonces, ¿con cuál de los dos voy a trabajar en este caso? ¿Cuál es el que me va a servir para esta fuerza tangencial? ¿Cuál sería? Seno. Eso es correcto. Entonces el que vamos a utilizar es el seno porque es esa fuerza tangencial, ¿verdad? Esa es la fuerza que está yendo en dirección al movimiento del fluido. ¿Está bien? Si vemos esto así de esta forma, entonces el comportamiento de su velocidad más o menos va a ser de esta forma, ¿no? Así más o menos. Lineal hemos dicho que vamos a considerar lineal. Entonces así va a estar. Eso es el comportamiento de sus velocidades. ¿Está bien? Entonces ustedes se preguntarán por qué tiene ese comportamiento. El fluido aquí en la pared que no es o la pared que es fija, ¿verdad? No tiene movimiento, o sea que el fluido líquido no se mueve mucho por este lado. ¿Está bien? No hay mucha velocidad. Muchas veces la velocidad aquí, en sí la velocidad sería aquí una velocidad igual a cero. Ya, porque aquí no hay movimiento del fluido, el fluido está moviéndose por aquí más que todo, por aquí arriba ya, ¿no? Donde se está moviendo esta placa, entonces ahí es de 100, hay la velocidad máxima. Entonces la velocidad acá sería la velocidad máxima, ¿está bien? La velocidad máxima, y es la velocidad en este caso que consideramos, la velocidad máxima. ¿Verdad? Entonces eso es. ¿Ya? Eso es entonces, ya tenemos lo que es la fuerza tangencial. Finalmente entonces lo que nos falta es verificar los datos que tenemos. ¿Está bien? Y calcular el espesor ¿no? Entonces en este caso voy a reemplazar con esta unidad. Estoy moviendo esto porque si no vamos a agarrar esto, ¿no? Entonces aquí está. Entonces el primer valor es esto de acá, ¿verdad? Por 10 a la menos 3. ¿Ya? Multiplicado por la velocidad en este caso es 3 pies. Quiere 3 pies por segundo. Entonces 3 pies por segundo, ¿verdad? Y esto está dividido. Entonces aquí hay una cosita más que les puedo decir. Esta área que está aquí dividiendo, ¿verdad? Puede pasar hasta arriba de acá, ¿verdad? Eso entonces también lo puedo hacer, ¿ya? Entonces eso también lo puedo hacer porque si nos damos cuenta, debajo de esto se sobreentiende que hay un valor de 1, ¿verdad? Entonces la ley de Sandwich dice medios con medios, ¿verdad? Y extremos con extremos. ¿Está bien? Entonces el área puede también subir aquí arriba directamente. Entonces multiplicado por el área. El área en este caso es 2 pies elevado al cuadrado. Entonces esto lo voy a alargar un poquito más. Multiplicado por 2 pies elevado al cuadrado, ¿verdad? Y finalmente va a estar dividido por la fuerza tangencial. En este caso era seno o W seno del ángulo. En este caso W es 90. Entonces en este caso es 90 libras multiplicado por el seno del ángulo. En este caso el seno del ángulo era 30 grados, ¿verdad? Entonces
seno de 30. ¿Ya? Finalmente, entonces, ¿esto cuánto va a ser y en qué unidades va a estar esto? ¿Cuánto es el espesor y en qué unidades? A ver. En pies. A ver, a ver. Verifíquenlo bien eso. Sí, está bien. En pies va a ser, ¿verdad? Correcto. ¿Y cuánto es? A ver. Necesito ver. 2,787 por 10 a la menos 4 pies. Eso es. Eso es. 2,70 787 por 10 a la menos 4. por 10 a la menos 4 y esto está en pies, ¿verdad? Sí. Pies. ¿Está bien? Eso es. Y si quieren, si quisieran llevarlo esto a pulgadas, la relación normalmente siempre es un pie. ¿Está bien? Un pie tiene 12 pulgadas. ¿Está bien? Si es que se les pide 9 pulgadas, entonces de esta forma pueden acelerar su cálculo. Entonces esta relación de acá es muy sencilla, ¿no? Un pie tiene 12 pulgadas. ¿Está bien? Entonces esto, ¿cuánto sería? 3.344 por 10 a la menos 3. 3.34 por 10 a la menos 3. Eso es. Esto está en pulgadas, ¿no? Entonces eso sería lo que es el espesor que tiene esto el fluido líquido, ¿verdad? Entonces fíjense que es una distancia muy pequeña, o sea que esto está visto macroscópicamente. Si estaría microscópicamente estaría prácticamente casi así pegadito, ¿no? Así, ¿ya? Eso es. Bien. Entonces acá se ha entendido el ejercicio de esto. Está correcto, ¿verdad? Ahora uno para ustedes, a ver, uno para ustedes y lo vamos a resolver igual si es que no se logra entender. Está bien, listo, vamos a decir. Está bien. Y por acá hay un tubo que va entrando por acá. Está bien, y esta forma. Está bien. Los datos entonces acá van a ser el peso de este metal. Voy a colocar una L aquí. Peso de L va a ser igual a 40 libras. ¿Está bien? Y luego, como son estos circunferencias, entonces acá vamos a colocar un diámetro. Se lo voy a llamar este diámetro 1 y el otro lo vamos a llamar el diámetro 2. Está bien, entonces el diámetro 1 va a ser igual a un pie. El diámetro 2 va a ser igual a 1.2 pies.
y la viscosidad será igual a 2.1 por 10 a la menos 3 libras por segundo sobre pie cúbico. ¿Está bien? Entonces acá lo que se les pide es calcular la velocidad. ¿Qué velocidad tendrá? ¿Está bien? Esto es lo que se les pide. Está bien, entonces a ver, esto resuélvanlo, a ver, jóvenes, ¿cómo sería? Y si tienen alguna duda, me preguntan, a ver. Vamos a pausarlo. Bien, entonces, a ver. Acá, ¿no? Entonces acá vemos que esto está cayendo por acá, ¿verdad? Entonces el peso, como es el peso de L, entonces esto de acá está cayendo por acá con un peso de 40 libras, ¿verdad? Y en este caso el líquido se encuentra aquí dentro, entonces, ¿ya? En este caso, ¿cuál sería la placa móvil y cuál sería la placa fija? Dicho de esa forma. A ver, esto acá sería la placa móvil o fija. Eso es, entonces esto sería el fijo, ¿verdad? Y el móvil tendría que ser este de acá porque va a caer en base a su peso. Va a ir cayendo poco a poco con su peso. ¿Está bien? Entonces, acá normalmente, a ver, vamos a colocar primeramente la formulita, ¿no? Que utilizamos, que es el esfuerzo corte es igual a mu por la velocidad sobre el espesor, ¿verdad? Entonces de acá ustedes deben despejar lo que es la velocidad, tendrían de esta forma, ¿verdad? Entonces ustedes de acá lo que tienen es la fuerza tangencial multiplicado por el espesor dividido entre el área multiplicado por la viscosidad dinámica, ¿verdad? Entonces la fuerza tangencial en este caso va a ser igual directamente al peso, ¿verdad? Porque en este caso está yendo de forma tangencial el peso, entonces la fuerza tangencial directamente llega a ser el peso. Entonces ya tenemos de dato. El espesor, ¿cómo calcularía el espesor en este caso? A ver, ¿cómo sería el cálculo? Restar los diámetros. Eso es, ¿no? Entonces simplemente... Hace una preguntita. Sí. Nos da el dato de viscosidad dinámica, pero en pie es al cubo. Ay, no, aquí está Porque si no nos... mal, aquí está un cachito. Eso está mal, no es cubo, es cuadrado, ¿ya? Eso está mal. Correcto, su observación es cuadrado. Si no, no estaría mal. Ya no es cuadrado. Ya, entonces la diferencia está correcto. Aquí es cuadrado, está correcto. Eso sí se me ha ido. El cubo. Ya, entonces para lo que es el espaciamiento es correcto. Entonces lo que debemos hacer es una resta, ¿no? Una resta. Ya, entonces
este caso el espesor va a ser diámetro mayor, en este caso el diámetro 2, ¿sí? Menos el diámetro 1, ¿verdad? Y en este caso el espesor que necesitamos, si se dan cuenta, no es todo el espesor, ¿ya? Aquí el espesor que se considera para esto simplemente es de acá hasta acá nomás, ya, porque es el espesor que va a actuar en toda esa circunferencia, porque acá el espesor también va a ser este de acá, ¿verdad? Ese llegaría a ser el espesor. Este lápiz de aquí es muy complicado, ¿está bien? Entonces al restar yo aquí, ¿verdad? Lo que voy a tener va a ser en todo caso todo esto más esto, ¿verdad? Entonces para tenerlo el valor correcto, simplemente lo que hacemos es dividirlo entre 2 y ya tendría simplemente este pequeño valor de acá, ¿está bien? Entonces en este caso este espesor lo van a calcular, entonces van a tener un resultado y de esta forma ya tienen lo que es esta Y, ¿verdad? Ya tendrían lo que va a ser la Y. Y para lo que es el área el área que nos interesa siempre es el área que se está desplazando. Por ejemplo, aquí tenemos la placa, ¿verdad? Aquí tenemos esta plaquita. Entonces el área que considerábamos era el área de esta placa, y esta área de 2 pies cuadrados era el área total de esta placa, porque esta placa se veía de esta forma, ¿no? Sí, ya. Sí. No, entonces el área era de esta placa, ¿está bien? Para este caso lo que nos interesa también entonces es el área del material que se está moviendo. Pero ¿cuál área? Solamente nos interesa el área que está actuando con el fluido líquido, nada más. Entonces, ¿qué sería desde aquí hasta acá? No importa que esto vaya bajando, siempre va a tener solamente esta altura de acá actuando con esta barra con este fluido líquido, ¿no? Siempre va a tener solamente esta alturita de acá, ¿verdad? Entonces para tener el área de acá, esto llega a ser el área llega a ser igual al pi por el diámetro que estoy trabajando. En este caso el diámetro sería el diámetro menor, el diámetro 1, ¿no? Porque es el que se mueve y el que está en contacto con el fluido líquido, multiplicado solamente por la altura, ¿está bien? Y de esa forma yo ya tengo lo que va a ser el área, ¿está bien? Entonces ya tengo lo que es el área y también ya voy a tener lo que es, aquí tengo de dato lo que es la viscosidad dinámica, ¿verdad? Entonces ya podría yo calcular lo que es la velocidad. Entonces lo que hago aquí es verificar unidades, unidades si es que si es que el resultado es coherente, las unidades si son coherentes, ¿no? Porque tal vez no se puedan simplificar y unidades y el resultado que yo tenga nada que ver. Entonces tiene que ser la unidad coherente. La velocidad puede ser pulgadas por segundo, pies por segundo, ¿no? Entonces de esa forma tendría que ser, ¿está bien? Entonces eso lo dejamos para su tarea, ¿ya? Entonces la siguiente clase ya vamos a ver el siguiente tema que ya corresponde a este tipo de ejercicios, que son los pisómetros, ya son fuerzas o presión hidrostática también se le llama, y ahí son este tipo de ejercicios de acá, ¿ya? Entonces vamos a ir igual viendo de algunos exámenes pasados que han ido entrando, ¿ya? Este de acá lo voy a sacar mejor sus datitos, ya, y se los voy a pasar para que los resuelvan, ¿no? Porque ya en sí ya está, toda la parte teórica ya está transcrita, es todo eso, solo los datos de acá, eso no lo he podido sacar, ya, pero lo voy a sacar y se los voy a pasar para que practiquen, ¿está bien? Eso, jóvenes. Entonces si hay alguna duda podemos